La paz de Dios sea con todos ustedes hoy nuevamente estudiando y escudriñando las Sagradas Escrituras. Nuestro tema hoy, o el título de nuestro tema es Obtén la absoluta seguridad en Cristo. Para eso vamos a leer y vamos a estudiar el Salmo 23 y cómo se aplica para nosotros este salmo con respecto a nuestra relación con Cristo y cuál es la razón por la cual podemos estar seguros de nuestra seguridad en Cristo Jesús. Bien, vamos a leer del Salmo 23 así. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará, junto a aguas de reposo me pastoreará. Bien, vamos a leer nuevamente. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Por qué hemos tomado este salmo para hablar de nuestra seguridad absoluta en Cristo? Primero porque este salmo describe cuál es el deseo de Jehová Dios Padre para todos los que le hemos entregado nuestra vida. Pero el Señor entonces, cuando dice Jehová es tu pastor, el Señor, cuando estuvo aquí en la tierra, se acreditó ese título. Y se lo acreditó acá en San Juan 10. En el versículo 11 de San Juan 10 dijo el Señor, yo soy el buen pastor. Él dijo que ese pastor que dice el Salmo 23, dice que era él. Yo soy el buen pastor. Él toma el título de buen pastor. Porque el Padre y él, ¿qué son? Uno solo. Y el buen pastor dice, su vida da por las ovejas. El Señor vino a cuidar de nosotros. Ahora vamos a hacer una breve explicación de lo que viene a ser un pastor. Un pastor es alguien que cuida de ovejas. En ese tiempo, las ovejas pastaban en terrenos agrestes, en terrenos que no eran propiedad de nadie, durante la época en que había pastos. Todavía salen los pastos en Judea, reverdecen. El pastor tenía que hacer una función. Era cuidar las ovejas a la intemperie. Usted recuerda cuando el Señor nació en Belén y se le anunció a los pastores, estaban a la intemperie. Estos pastores tienen que cuidar a las ovejas para evitar, en ese tiempo habitaban en lo que hoy se conoce como Palestina, habitaban lobos y habitaban leones también. Ya se extinguieron los leones y los lobos prácticamente en esa área, pero en ese tiempo habitaban. Una oveja es un animal que no tiene las características como el resto del ganado, el ganado vacuno, por ejemplo. Entonces el pastor tiene que cuidarlas, tiene que protegerlas, pero también tiene que procurar llevarlas a lugares en donde no se vayan a desbarrancar, no se vayan a quebrar las piernas y tengan un alimento que puedan comer. Por ejemplo, una oveja, aquí dice también junto a aguas de reposo me pastoreará. Una oveja cuando hay corrientes no toma el agua, la toma cuando el agua se ve muy serena. Entonces, definitivamente, en Cristo Jesús, cuando Él se atribuye el título de pastor, podemos tener el primer principio de que si Él es mi pastor, Él se compromete a cuidarme y se compromete a proveerme. Entonces ya partimos de ese primer principio. Bien, pero para que Él sea mi pastor, yo tengo que ser oveja. Todos somos ovejas del prado del Señor, se dice muy poéticamente, eso no es cierto. Eso no es cierto. Para que el Señor sea mi pastor, yo tengo que decidir, yo,
tengo que tomar la decisión, yo, de entregarle mi vida por completo. Si yo le entrego mi vida a Cristo, entonces, si yo le entrego mi vida a Cristo, yo puedo tener la seguridad absoluta de mi protección. Pero no solamente la seguridad absoluta de mi protección, yo puedo tener la seguridad absoluta de mi bienestar, la seguridad absoluta de que todo lo que a mí me suceda va a operar para bien, como dice Romanos 8, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Si yo amo a Dios, yo le entrego mi vida y vengo a ser una oveja de su prado, una oveja de Él, buen pastor. Entonces, vamos a ver por qué razón yo puedo también confiar en Él. Primero dijimos que Él se acredita el nombre del buen pastor, el título de buen pastor. 2, este no es un buen pastor que no sabe por dónde viene el lobo, por dónde sale el lobo. Él dijo aquí también en San Juan capítulo 10, dice así, en el versículo 10, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Está refiriéndose a Satanás. No vino sino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, dice el Señor Jesús, y para que la tengan en abundancia. Bien, para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Esa es otra razón por la cual yo puedo tener la certeza total de que mi protección en Cristo es absoluta. Involucra todos los aspectos de mi vida para que tenga vida y la tenga en abundancia. Los aspectos de mi vida son emocionales, físicos y en mi entorno. Emocionales, físicos y en mi entorno. El Señor, cuando muere en la cruz, muere por nuestros pecados. Eso tiene que ver con mi parte espiritual. Pero mi parte espiritual es la que va a influenciar a mi parte emocional. A mi parte emocional. Mi parte emocional puede ser afectada por las circunstancias, por las personas que me rodean, pero sobre todo por mí mismo. Mi parte emocional puede ser afectada sobre todo por mí mismo, por mis decisiones equivocadas y acertadas. Algunas veces para bien se va a afectar y para mal también. Sin embargo, como yo soy oveja, si yo soy oveja del buen pastor, Él va a curar mis heridas. Él puede sanarme. Por eso que dice la palabra, aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo ¿qué? Con todo ¿qué? Te recibirá Jehová. Él dice casualmente cuando dice acá mismo en San Juan 10, dice que el que viene a mí no le echo fuera, y entrará y saldrá y hallará pastos. El Señor nunca te va a rechazar. Y si tú que me estás oyendo, serviste al Señor y si seguiste al Señor y luego te apartaste de Él, es el momento que venga, que Él no te va a rechazar. Él te está esperando y Él mismo es el que te está buscando. Si tú crees que tu pecado es muy grande, pues puedes estar seguro de una cosa. Y muy clara. Cuando Cristo estaba en la cruz, murió por ese pecado tuyo que tú considerabas muy grande. Y por algunos que consideras pequeños también, porque el pecado tiene un solo nombre para grande o pequeño. Entonces, recapitulando, puedo decir una cosa. Mi seguridad es absoluta por algo, porque mi pastor es Jesús. Él se atribuyó este título. Jesús es mi pastor. Bendigo a los que están con nosotros ahora, grandes amigos, grandes hermanos, grandes hombres de Dios y mujeres de Dios. Y a usted que nos está escuchando. Y observe,
Mi pastor es diferente a cualquier otro pastor. Los otros pastores tenían limitaciones físicas, emocionales y de circunstancias, las limitaciones que me afectan a mí. Pero mi pastor, siendo Jesús, es Dios. Es Dios. Es que omnisciente, todo lo sabe. Omnipresente y también es omnipotente. Él dijo, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Entonces, él sabe por dónde viene el ladrón, a qué hora viene el ladrón, cómo ha planificado el ladrón las cosas. Por eso es que podemos descansar cuando yo le he entregado mi vida a Cristo en la promesa que dice Isaías, ninguna arma forjada contra ti prevalecerá. Si yo le entregué mi vida a Cristo, puedo estar, y que dice también Isaías, nadie que conspirare contra ti, el que conspira contra ti sin mí lo hará. Yo puedo tener una paz y una tranquilidad de que nada de lo que planeen en mi contra va a funcionar, porque dice el Señor, yo soy el que hace el arma, y ningún arma planificada en contra tuya puede prevalecer. Entonces, también el que conspira contra mí dice que lo hará sin el respaldo de Dios. Significa entonces, contrario sensus, que el que conspira contra mí está convirtiéndose en enemigo de Dios. Entonces, cosas que yo no veo, él sí las ve absolutamente, porque él todo lo ve, nadie se escapa de su conocimiento. Entonces, él me protege a mí de las cosas que yo no tengo idea. Bien, me protege de aquellas cosas de las que yo no me puedo proteger. No tengo idea que están sucediendo. Y si están sucediendo, soy incapaz. Entonces, él sí es poderoso para hacerlo. Como el Señor, mi pastor es Dios, entonces puedo confiar de que no hay ningún aspecto en mi vida emocional, físico, ni en cuanto a las circunstancias que Él no pueda cuidar. Eso es parte de lo que me puede asegurar a mí que en Cristo tengo su seguridad absoluta. Dije hace un momento que tengo que asegurarme que yo sea una oveja. El asistir a una iglesia, el que mi familia me llevaba desde que yo era niño, el que yo voy al culto porque me gusta, el que yo toco un instrumento musical, el que me llevo bien con todos los hermanos no me hace oveja. Me puede hacer un asistente a una iglesia. Ah, pero yo voy a la iglesia tal que es poderosa, ¿sí? Me puede hacer un religioso. O para ser oveja, tienes que nacer de nuevo para ser una oveja espiritual de Dios. Oveja aquí viene a ser los hijos de Dios. Entonces vamos a traspolar estos términos. La oveja a la que se refiere el Señor es a sus hijos. A sus hijos. Entonces usa esta figura retórica cuando dice del pastor. Y el Señor cuando se atribuye acá en San Juan 10, que Él es el pastor y que Él da su vida por las ovejas en la cruz del Calvario la dio. Y dice la palabra, si el Señor nos dio a su Hijo unigénito, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Y entonces, cada vez que estudiamos la palabra, podemos tener mayor seguridad en su protección total y absoluta. Porque Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Él lo prometió en su palabra y lo cumple. Cuando yo, ¿cómo hago para nacer de nuevo? Alguien nos preguntaba a través de la página. Tengo primero que reconocer que soy pecador. Tengo que arrepentirme de mi pecado. Y tengo que creer que Jesucristo es Dios hecho hombre. Que es Dios hecho hombre. Y que resucitó al tercer día de entre los muertos, levantando su cuerpo de carne. Y
rogarle que perdone mis pecados y pedirle que me haga nacer de nuevo. Algunas religiones, por eso que te digo, ser parte de una religión o ir a una iglesia no te hace hijo de Dios, no te hace oveja. Algunas religiones creen unos que Jesucristo es el arcángel Miguel, entonces no pueden nacer de nuevo. Pues Jesucristo es Dios hecho hombre. Y el arcángel Miguel no es Dios, así que no te puede salvar. Es una criatura de Dios. Otros creen que Jesucristo es un profeta y nada más. Entonces, si tú crees que Jesucristo es Dios y le entregas tu vida, entonces ha hecho lo que Él dijo, vienes a Él. Él va a hacerte presente en tu vida por el Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu Santo es entonces que te va a revelar la palabra. Cuando tengas el Espíritu Santo vas a leer y vas a entender. Y el Señor te hablará a través de tu palabra, a través de las prédicas y a través de la enseñanza, de las cuales hay algunos aquí que lo hacen y enseñan sana doctrina. Entonces, solamente con el hecho de entregarle mi vida a Cristo, ya me estoy garantizando mi protección absoluta, mi seguridad absoluta. ¿Por qué razón? Porque Él se comprometió a través de su palabra, diciendo que Él es mi pastor y me guardará de todo mal. Como dice aquí claramente, nada me faltará. Pero vamos a ver lo que dice Santiago 1:7. Toda buena dádiva, todo regalo, ¿no? Y todo don perfecto, regalo también, inmerecido, desciende de lo alto, en el Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación ni mudanza. Si es cierto, nada me faltará, porque Dios, también el Señor lo dijo en San Juan 6, Mateo 6, perdón, que Él suple todo lo que nos falta, que no tengamos que preocuparnos de qué va a pasar mañana, porque Él sabe que tenemos necesidad de eso, pero nos dice, buscad el reino de Dios y su justicia serán añadidas. Ahora bien, todas estas cosas, pero también dice San Juan en su epístola universal, dice que desea que seamos prosperados en todo, así como prospera mi alma. Entonces las personas se van detrás de solamente los bienes materiales. Si yo permito, si yo hago que mi alma prospere, cediendo al Señor, las demás cosas se me van a añadir. No tendrá que convertirse en un afán. ¿Qué hace una oveja para ser protegida? Tiene que mantenerse por donde la guía el pastor. La protección te la garantizas tú una vez que naces de nuevo. ¿Sabe qué? Obedeciendo a la palabra. Y siendo obediente a la palabra es ser guiado por donde el pastor, el buen pastor, te manda. ¿Qué dice Romanos 12, 1 y 2? Que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y qué más? Dice también Romanos 1 y 2, para que experimentemos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Por qué algunas personas no quieren la voluntad de Dios? Y así se salen de la protección de Dios. Porque creen que lo que ellos quieren es lo que les va a agradar. Creen que lo que ellos piensan es lo bueno para ellos. Y después se dan cuenta que cometieron los peores errores de su vida. Cuando dice Romanos, el apóstol Pablo a los romanos, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, lo dice en el conocimiento pleno que Dios sabe qué realmente nos va a convenir a nosotros, qué va a ser buena para nosotros. Por eso lo dice en el capítulo 8, Romanos también, el apóstol Pablo. A los que aman a Dios, es decir, a los que le han entregado su vida a Cristo, todo lo que le suceda le ayudará bien. Porque no estamos diciendo que la oveja no va a tropezar, o que no se va a caer, o que no va a venir el lobo, o que no va a venir el león. Lo que estamos diciendo es que el Señor nos va a proteger. Dice, en el mundo tendréis aflicciones, dice el Señor. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces,
Una vez que nazco de nuevo, yo deseo la voluntad de Dios en mi vida. Y oro para que se cumpla la voluntad de Dios en mi vida. Y si eso es así, entonces yo estoy comprometiendo a Dios para que si algo no está de acuerdo a su voluntad me lo estorbe. Entonces tengo la seguridad que cada cosa que suceda va a ser para mi bien. Ay, ¿qué pasa cuando nos equivocamos? Bueno, cuando nos equivocamos, porque no somos rebeldes, porque cuando es rebelde hay una consecuencia. Cuando hay rebeldía hay consecuencias y no la vamos a poder evitar. Pero si yo me arrepiento de esa rebeldía, Dios va a hacer que esa consecuencia me resulte para bien. Me resulte para bien. Entonces, una vez yo deseo la voluntad de Dios, me mantendré en la protección total y absoluta. Ahora bien, ¿qué me saca a mí de la voluntad de Dios? No es el diablo, es cuando yo le doy lugar al diablo. Dice la Biblia, no deis lugar al diablo. Es cuando yo dejo de hacer lo que a Dios le agrada para hacer pecados, para cometer pecados y hacer lo malo. En ese momento yo me salgo de la protección de Jesús y vienen las consecuencias. Pero Dios es tan bueno, mira, dice, entrará y saldrá y hallará pastos. Nunca se va a negar a que yo regrese. Nunca va a dejar de perdonar tus pecados. Ya los llevó en la cruz del Calvario. Entonces, como ya te lavó con su sangre, mira, ya te lavó con su sangre. Si tú le entregaste tu vida a Cristo, ya estás protegido, cubierto con la sangre de Jesús. No tienes por qué decir, cúbreme, Señor, ya que ese fue un hecho que sucedió cuando le entregaste tu vida a Cristo. Fuiste cubierto con la sangre de Cristo. Por ahí vi un video de un hombre que llega a hay un indigente postrado en una acera. Ese indigente está postrado en la acera y este hermano, sin ninguna mala intención, nada más que hay que, por eso que es importante ser instruido, sin ninguna mala intención le pone en la mano a este indigente y dice, la sangre de Cristo te cubra. Falso. La sangre de Cristo no puede cubrir a ese indigente y le voy a decir por qué. Porque para que la sangre de Cristo te cubra, tú tienes que arrepentirte de tu pecado. Tienes que entregarle tu vida a Cristo. Entonces la sangre de Cristo te va a cubrir y confesar a Cristo como Salvador. Entonces, nosotros cuando estamos a cada momento clamando a la sangre de Cristo, estamos no haciendo lo que nos guarda. Yo tengo que declarar porque usted puede confesar, es declarar, sí. Usted lo que no puede es hacer decreta nada más el Señor. El único que es rey que puede hacer un decreto es el Señor. Usted no es rey para decretar nada, ni nadie es rey para decretar nada. Usted es un hijo de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Usted lo que tiene que hacer es confesar y declarar que usted ya es cubierto con la sangre de Cristo. Entonces sí, eso va a traer una seguridad a su vida. Usted debe confesar, yo soy cubierto con la sangre de Cristo. Cuando usted se sienta atacado, que ahí lo vamos a ver más adelante, cuando usted se sienta atacado espiritualmente, usted sí puede confesar, yo soy cubierto con la sangre de Cristo. Pero no pida que sea cubierto, ya usted fue cubierto, usted declárelo. Entonces, en el mundo espiritual Dios nos va a proteger. Mire, eso de que alguien me maldijo, ese es cuento. Nadie puede maldecir a un cristiano. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Dice la palabra claramente aquí en el capítulo 10. Lea el Salmo 23 y lea el capítulo 10 de San Juan. Y Dios le va a hablar a usted. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y entonces también lo dice en Romanos también bien claramente. Romanos 1 lo dice.
que es imposible que cuando el apóstol Pablo lo muestra claramente, que es imposible que alguien que ha sido lavado con la sangre de Cristo sea condenado, sea afectado espiritualmente. Si yo tengo el Espíritu Santo de Dios, entonces es imposible que una fuerza espiritual me pueda dominar a mí. Me puede influenciar. ¿Sabe cuándo? Cuando me voy al pecado nuevamente. Cuando soy arrastrado con el pecado, entonces sí puedo ser influenciado espiritualmente. Entonces volvemos a lo mismo. Si me dejo guiar por mi pastor, me mantengo en una seguridad total y absoluta. Es decir, que nada puede pasar si él no lo permite. Y él no va a permitir que me pasen cosas que no van a ser buenas para mí. Todo el mundo anda con miedo ahora. ¿Sabe? Yo realmente tengo todos los cuidados necesarios, que he tenido siempre esos mismos cuidados. Ahora le añadimos otros cuidados, pero no tengo miedo. ¿Sabe por qué? Porque mi deseo es que se haga solamente la voluntad de Dios en mi vida. Y lo que a mí me suceda va a ser la voluntad de Dios. Entonces, amado hermano, lo primero, usted, querido amado, se garantiza, obtiene la seguridad absoluta entregándole su vida a Cristo, convirtiéndose ¿qué? En una oveja. Porque así usted viene a tener un pastor. ¿Y quién es ese pastor? Jesucristo dijo que Él es ese pastor. Un pastor que es Dios, el único Dios, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Bien, ese mismo pastor dijo que vino para que tú tuvieras vida y la tuvieras en abundancia. Ese mismo pastor dio su vida por ti y el Padre dice que si dio a su Hijo, ¿cómo no dará con Él todas las cosas? Entonces, tengo otra cosa, la seguridad en las cosas terrenales y materiales. Ya citamos Santiago 1:17 y citamos lo que el Señor habló en San Juan 6:33 y los versículos antes y después, que Él sabe que tenemos necesidad de cada una de esas cosas y Él las añade a nosotros. Pero tenemos que buscar primero el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es buscar el reino de Dios? Hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es buscar el reino de Dios? Alejarme del pecado. ¿Qué es buscar el reino de Dios? Hablar de Cristo a otras personas. ¿Qué es buscar el reino de Dios? Orar por mí y orar por los demás. A cada uno de ustedes que lo escuchan, en Panamá y en todos los otros países que nos escuchan, tengo un listado y oro por ustedes y oro por los que no aparecen en la lista. Cada madrugada oro por ustedes. Y eso los bendice, pero me bendice a mí también. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo oro por ustedes lo hago por amor. Y Dios me escucha. Dios me escucha. Y entonces Dios, cuando usted ora por otra persona, Dios se encarga de sus necesidades. Si yo me mantengo bajo el cuidado de mi pastor, se cumple lo que dice la palabra así. Confortará mi alma. ¿Cuántos necesitan que su alma sea confortada hoy en día? ¿Cuántas han tenido pérdidas de familiares o pérdidas terrenales o sentimentales? Dios, el Señor, conforta nuestra alma. Ese es parte de nuestro cuidado. Si yo me muero hoy, tengo una seguridad absoluta. ¿Sabe cuál es? La vida eterna. El rapto de la iglesia puede ser en este momento y tengo la seguridad absoluta que me voy con Él. Dios no va a permitir que me quede aquí durante la tribulación porque yo le he entregado mi vida a Él. Me guiará por sendas de justicia. Me guiará por senda de justicia. Por lo que es la justicia es el perdón de los pecados, pero también andar como Dios quiere que andes para mantener
mi vida guardada, mi vida espiritual, mi vida eterna guardada en el Señor. ¿Por amor de qué? Por amor de su nombre. Dios nunca te dejará de amar. Jamás Dios te dejará de amar. Miren, nadie se va al infierno porque Dios no lo ha llamado. Todos los que están en el infierno y se irán al infierno es por su pecado. Y todos los que están en el infierno y se han ido al infierno han sido amados por Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice acá, aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque ande en valle de sombra de muerte. Yo he estado en lugares muy peligrosos. De todos me he librado, Señor. Aunque tú andes en lugares de sombra de muerte, es decir, cosas que no veo, cosas que no puedo tocar, de las que yo no me puedo defender, sombras de muerte. Todas esas cosas de las que tú no te puedes defender, el buen pastor te defiende y te guarda. ¿Qué dice? No temeré mal alguno. No tengas miedo si tu vida está en Cristo. No tengas miedo. No tengas miedo si tu deseo es que en tu vida solamente suceda su voluntad. No tengas miedo. No tengas miedo si tú eres aquella persona que se ha apartado del pecado y cuando fallas te arrepientes de tu pecado y lo confiesas al Señor. No tengas miedo. Tú que lo amas, tú que lo adoras, no tengas miedo. Dice, no temeré mal alguno, porque tú que estarás conmigo. La seguridad absoluta. Mi seguridad absoluta en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Solamente por el hecho de que Él está conmigo. ¿Qué dijo Él? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Mi seguridad absoluta está con Él. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Bien, se han hecho muchas figuras retóricas sobre la vara y su callado, no vamos a entrar en este detalle. El Señor, cuando dice que te infundirá aliento, mire, lea la palabra. La palabra, aun cuando te habla, te señala tu pecado, te está infundiendo aliento. ¿Sabes por qué? Porque el Señor nunca te señala tu pecado para condenarte, sino para que te arrepientas y perdonarte y librarte de tu pecado. ¿Qué es lo que me separa de la protección de Dios? Mi pecado. Así de sencillo. ¿Qué me separa de la protección de Dios? Mi pecado. Pero ¿sabe qué? El Señor, a pesar de tu pecado, está con los brazos abiertos esperando que vengas a Él para guardarte. Pero también hay algo muy importante. Cuando dice Jehová es mi pastor, nada me faltará. Usted sabe que usted está aquí porque Dios lo guardó antes que usted le entregara su vida. Usted sabe que Dios provee a la gente que no lo ama, los guarda. Hay mucha gente que está viva y Dios lo ha guardado porque Dios lo guarda. Mucha gente que Dios le provee las cosas y no aman a Dios porque Dios nos muestra su amor antes que vengamos a Él. Pero una vez que vengo a Él, entonces, ¿qué tengo? Seguridad absoluta en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él dijo que Él sí es el pastor. ¿Y cómo confirmó que es el buen pastor? Porque dio su vida por nosotros. ¿Y qué dice? Que si dio su vida por nosotros, entonces nos da con Él todas las cosas. Entonces, dice, versículo 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Hemos citado lo que dice Isaías, ¿verdad? Que nos guarda de las armas forjadas en contra de nosotros, que nos guarda también ¿de qué? De las conspiraciones en contra de nosotros. ¿Cuántos han tenido angustiadores? Gente que los hostiga, gente que los persigue para hacerle mal. Muchos. Sombra de muerte, podemos hablar de la hechicería. ¿Qué tengo yo miedo de la hechicería?
Si yo me ando en pecado, me va a influenciar, pero no me va a poder hacer lo que quiera. ¿Me estoy explicando? Pero yo sí tengo autoridad en el nombre de Jesús, porque nací de nuevo y soy un hijo de Dios, para orar y dejar libre a la gente que están atados por hechicería. Como dije aquí, no tienen que buscar ni pagarle a ningún sinvergüenza ni un charlatán. Para eso oramos, para eso tenemos autoridad en el nombre de Jesús para echar fuera demonios. Entonces, cuando dice de aderezas besas delante de mí en presencia de mis angustiadores, no te estés desesperando por los que te han robado, por los que te han hecho daño, ni les desees mal. Dios se encarga de pagar a cada uno conforme a sus obras, lo dice claramente en Colosenses. Dios se encargará de cobrar lo que te han robado y te lo volverá multiplicado a ti. Cuando dice aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, todos los que quieren ver tu mal van a ver tu bien. Todos los que quieren ver tu mal van a ver tu bien, pero para eso hay que permanecer en Cristo Jesús, en obediencia a su palabra. Y tengo la seguridad total y absoluta de que así va a ser. Entonces seguimos acá diciendo en el capítulo 5, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Se usa el símil de que el hombre, el pastor, le ponía aceite en la cabeza de la oveja para evitar que unas moscas pusieran huevos y esos penetraran. Cuando uno le corta los cuernos al ganado, o el ganado tiene alguna herida y alguna mascota tiene una herida, se pone algo que es como morado para evitar, pero también se usa un aceite que se llama aceite de cabimo, no es el aceite que usan allá. Y eso evita que las moscas se paren, porque si se para una mosca, pone un huevo, pone huevecillos y esos gusanos van comiendo por dentro. Él nos protege. El que nos está diciendo que cuando somos sus ovejas viene el Espíritu Santo y nos protege por dentro. Nos protege nuestro ser espiritual y nuestra mente, nuestra salud mental. Mire, nadie se vuelve loco siendo cristiano. ¿eh? Cuidado con aquellos que dicen que se volvieron locos leyendo la Biblia. Eso es mentira. Nadie se vuelve loco leyendo la Biblia. ¿Sabe quién se vuelve loco leyendo la Biblia? El que lee la Biblia y anda en pecado. Lo usa para brujería, lo usa para maldecir a otros, o lo usa para... Nadie, al contrario. Esta palabra es viva y eficaz. Y es parte de lo que el Señor me dice que es la abundancia. Ríos de agua viva. Entonces, sigue diciendo, mi copa está rebosando. El Señor dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior fluirán ríos de agua viva. Entonces tú vas, a pesar de la prueba, vas a tener gozo, vas a tener ánimo, vas a dar fruto y vas a enseñarle a otros. ¿Usted cree que todos los martes que yo enseño aquí yo estoy feliz? Supuestamente todo me ha salido bien. No. Muchos martes estoy aquí y las pruebas están como usted no tiene idea. Pero ¿sabe qué pasa? Tengo el Espíritu de Dios. Y cuando empiezo a enseñar su palabra, ¿cómo decir? Escudriñando las Escrituras, en estas transmisiones escudriñando las Sagradas Escrituras, siento ánimo, siento fuerza. Y cuando termino de enseñarle a usted, que es parte de ser oveja y obedecer al pastor, siento que todo está bajo el control de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Sigue diciendo acá, versículo 6, ciertamente, mire la seguridad absoluta que estar en Cristo, estar bajo Cristo, bajo la autoridad de Cristo. Cuando uno dice siervo de Dios o sierva de Dios, está diciendo esclavo de Cristo. El siervo no es que yo soy el siervo, sírvame, falso. Si usted ve que algún siervo no, yo soy el siervo, sírvame. Ese, el Espíritu Santo está contristado. Ningún hombre o mujer lleno del Espíritu Santo dice, yo soy el siervo, sírvame. No, déjeme de cuento. Eso es falso, eso no es así. El que es lleno del Espíritu Santo es humilde,
y él va a servir a los demás, no que le sirvan a él. Entonces, no estoy diciendo que no tiene el espíritu, pero creo que lo tiene contristado. En ese caso, cuando tienen esa jactancia y esa arrogancia, si no es que apagado. Entonces, dice, ciertamente el bien. Estamos por eso que citamos el Salmo 23, porque la gente lo usa. Si usted lo usa como, ay, voy a leer el Salmo 23. Oye, olvídese que esto no es una cosa de brujería, ni una fórmula para que, ay, si yo lo leo me va a salir bien. No, usted léalo, porque es una promesa para usted si le entregó su vida a Cristo. Se cumple en usted si usted se aparta del pecado. Se cumple en usted cuando usted obedece al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Se cumple en usted cuando usted lo ama y ama su palabra. Se cumple en usted cuando usted no está por hacerle mal a los demás. Entonces esta palabra se cumple. Entonces sigue diciendo, ciertamente, eso es lo que quiere Dios para ti. Escucha, esto que voy a leer es lo que quiere Dios para ti. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El Señor quiere que todos los días de tu vida el bien y la misericordia te sigan. Ese es el deseo de Dios para ti que me estás oyendo. Entonces mantente, ¿qué? Bajo la autoridad del buen pastor Jesucristo. Sigue diciendo entonces, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Debes congregarte, es importante, pero tu casa debe convertirse en la casa de Jehová. No es para que lleves gente a tu casa, no estoy refiriendo a eso, sino que en tu casa, que siempre sea alabado el Señor. Que en tu casa tú lleves una vida de oración. Que en tu casa tú lleves una vida de llenarte, como estás haciéndolo ahora. Estás en tu casa, escuchando la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios. Y debo decirte algo para concluir. Si tú vas a leer Jeremías 29:11, que ya lo hemos enseñado en otras ocasiones, ¿qué dice? Dice el Señor, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamiento de bien y no de mal, para darte el fin que espera. Dios quiere que tengas paz. Dios quiere librarte de esas cosas por las que estás sufriendo, porque el Señor te ama y Él es tu buen pastor. Te espero el próximo martes. Comparte esta enseñanza para que otros puedan, como lo hacen allá, mi hermana en España y mis hermanos en otros lugares, en otros países. Comparte esta enseñanza para que llegue a muchas personas más. En nuestra página están todos los otros videos, los que puedes estudiar. Tú que eres maestro, estúdialo y enséñalo. Tú que eres predicador, toma toda esa información, predícala. Para eso lo hacemos. Compártelo con gente que no le ha entregado su vida a Cristo. Escúchalo nuevamente, como lo escucha, algunas personas lo escuchan 2 y 3 veces y van tomando nota. Entonces te mantengo en oración. Te amo mucho, el Señor te ama más. Hasta el próximo martes, escudriñando la Sagrada Escritura, tu hermano y amigo Luis.